El pueblo de San Ignacio, enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, era un lugar donde el silencio tenía peso y forma. No el silencio de la paz, sino el de lo que se calla. Un silencio espeso, lleno de secretos y verdades no dichas, que se acumulaba en las paredes de las casas de adobe y en los susurros del viento. En este lugar de tradiciones inmutables y de memorias empolvadas, vivía Lucas, un niño de 12 años que, a diferencia de todos, no conocía el silencio. Su mundo era una cacofonía de susurros, un eco constante del pasado que se negaba a morir. Desde que tenía memoria, su oído, extraordinariamente agudo, no le permitía el reposo. Escuchaba el crujir de las vigas que guardaban historias de amores perdidos, el murmullo de los arroyos que habían presenciado injusticias olvidadas y, sobre todo, las voces de los que ya no estaban. Estas voces, tan claras como si estuvieran a su lado, lo perseguían y lo asediaban, convirtiendo su vida en una constante y agotadora lucha contra un pasado que no le pertenecía, pero que se negaba a soltarlo. Una tarde, mientras la luz del sol se extinguía detrás de los cerros, Lucas estaba sentado en el atrio de la iglesia, con las manos apretadas sobre sus oídos, en un intento inútil de bloquear el coro de lamentos que solo él podía oír. El aire, que a otros les parecía quieto, para él era un torbellino de murmullos. Voces que le contaban cómo un viejo zapatero había perdido su taller por la avaricia de un poderoso, cómo una mujer había sido despojada de su herencia por sus propios hermanos, y cómo un niño, hace ya muchas décadas, se había ahogado en el río y nadie había investigado por qué. Las historias de injusticia se repetían en su cabeza sin cesar, susurrándole los nombres de los culpables y los detalles de los crímenes. Lucas, con los ojos cerrados con fuerza, deseaba con toda su alma poder ser sordo, ciego a ese pasado que lo asfixiaba. Se sentía como un recipiente de lamentos ajenos, una vasija llena hasta el borde con la tristeza y el rencor de almas que no habían encontrado la paz. Sin saber qué hacer, miró a su alrededor buscando una señal, una forma de escapar de esa condena, de liberarse de las cadenas del pasado que lo mantenían prisionero. Por un momento, las voces se silenciaron, dejándolo en la inusual quietud de su propio pensamiento. Un silencio aterrador que le recordó que su don, aunque una carga, era la única conexión que tenía con un mundo más allá de lo visible. Y fue en ese instante de aparente calma que una nueva voz, más nítida y desesperada que las otras, irrumpió en su cabeza, haciendo que el mundo se detuviera. Una voz infantil, un eco de un grito ahogado, susurro que lo llamó por su nombre y que lo impulsó a actuar, a seguir su rastro, a buscar la verdad. ¿Qué harías si pudieras escuchar los secretos que nadie más se atreve a contar? Suscríbete y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas? El peso de esa nueva voz, tan clara y desgarradora, fue el catalizador que lo obligó a dejar de huir y a empezar a buscar. Lucas vivía en la casa más antigua del pueblo, una construcción de piedra y barro que sus bisabuelos habían levantado. Sus padres, campesinos de alma noble, se preocupaban por su hijo. No entendían su mutismo, su rechazo a los juegos de otros niños, su constante ensimismamiento. Veían con dolor cómo Lucas se encogía ante los ruidos más comunes, cómo se sobresaltaba con el canto de un gallo o el ladrido de un perro. Para ellos era un misterio, una fragilidad inexplicable. La madre, con la intuición de la maternidad, sospechaba que había algo más que una simple timidez, una carga invisible que su hijo cargaba sobre sus hombros. Lucas, sin embargo, jamás les habló de las voces.
El miedo a ser tildado de loco o de mentiroso era más fuerte que la necesidad de compartir su secreto. El peso de ese silencio, su propia negación a su don, era lo que más lo atormentaba. Creía que si ignoraba las voces, si se negaba a escuchar, éstas desaparecerían. Pero el universo no funciona así. La voz que lo llamó en el atrio de la iglesia no lo abandonó. Era la voz de un niño llamado Mateo, que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 40 años. La gente del pueblo, con la naturalidad del olvido, asumía que se había ahogado en el río y que su cuerpo nunca fue encontrado. Pero la voz de Mateo le contaba una historia diferente, una historia de traición y avaricia, de un secreto enterrado bajo las bases del viejo molino. Esta voz no era un lamento, sino una súplica por justicia, un ruego para que Lucas desenterrara la verdad y liberara su alma. A diferencia de las otras voces, esta era insistentemente clara, un eco que se negaba a diluirse en el tiempo. La historia de Mateo se incrustó en el pensamiento de Lucas, convirtiéndose en una obsesión. Cada detalle que la voz le revelaba, cada nombre, cada fecha, se grababa en su memoria con una precisión asombrosa. Comenzó a pasar sus días en la biblioteca de la parroquia, revisando viejos periódicos y libros de registros, buscando pruebas de la desaparición, confirmando los detalles que la voz de Mateo le susurraba. En una de sus búsquedas, el nombre de Mateo lo llevó a la casa de Doña María, la curandera del pueblo. La casa de la anciana era un lugar mágico, lleno de hierbas secas, olores a incienso y remedios ancestrales. Doña María lo recibió con una sonrisa que le pareció que le había estado esperando toda su vida. Sabía que vendrías, Lucas. Las almas que buscan paz siempre encuentran a los que saben escuchar, le dijo sin que Lucas le mencionara nada de las voces. La anciana, con su profunda sabiduría, le explicó que su don no era una maldición, sino una bendición, una herramienta para corregir las injusticias del pasado. Le enseñó a Lucas a no tener miedo de las voces, a entender que éstas eran como mariposas que necesitaban ser liberadas, pero que solo podían volar si la verdad era revelada. Doña María se convirtió en su mentora, en el único ser humano que lo entendía por completo. Ella, con su visión serena, le explicó que la audición de Lucas no era para escuchar sonidos, sino para sentir la resonancia de las emociones y los eventos pasados. El camino de la redención que le propuso Doña María era arduo, pero Lucas se sintió por primera vez en su vida en un camino con propósito. Doña María lo llevó a caminar por el pueblo, pidiéndole que escuchara las paredes, que se conectara con la historia oculta de cada rincón. Al principio, Lucas sentía miedo, pero con la guía de la anciana, aprendió a diferenciar los susurros y a concentrarse en las historias que clamaban por justicia. Un día, Doña María lo llevó al viejo molino, el lugar donde la voz de Mateo le había dicho que estaba la verdad. Al acercarse, Lucas sintió la energía del lugar, una mezcla de dolor, de miedo y de un profundo secreto. Las paredes de piedra del molino susurraban con una voz que era una mezcla de la de Mateo y la de su asesino. Lucas sintió una punzada de dolor y de furia, una mezcla de emociones que no le pertenecían, pero que lo conectaban con el pasado de una forma que nunca había experimentado. La voz de Mateo le reveló que había sido asesinado por su propio tío, un hombre llamado Don Horacio, un personaje muy respetado y poderoso en el pueblo, que había cometido el crimen para quedarse con una propiedad familiar. Lucas se sintió abrumado por la revelación, por el peso de una verdad tan sombría. La revelación no solo le pesaba, sino que también lo empujaba a actuar. La revelación de la voz de Mateo sobre su tío, Don Horacio, un pilar de la comunidad,
Un hombre que se presentaba como un benefactor y líder moral, desmoronó la visión que Lucas tenía del mundo. La fachada de bondad que el hombre proyectaba era una máscara, una mentira construida sobre una vida robada. Esta verdad, tan amarga y tan injusta, se convirtió en una carga insoportable para Lucas. La voz de Mateo se hizo más y fuerte, casi un grito de agonía, pidiéndole que no dejara que su historia fuera sepultada por el olvido. Lucas sentía la urgencia en cada susurro de Mateo, una necesidad de justicia que era tan tangible como el aire que respiraba. Doña María, con su mirada serena, le dijo que el siguiente paso era encontrar la prueba, un documento que confirmara lo que la voz le había revelado. Con la guía de la voz de Mateo, Lucas comenzó su búsqueda. Pasó días enteros explorando la casa del anciano, cada rincón, cada mueble, buscando el testamento que había sido escondido. La voz de Mateo se convertía en una brújula sonora, guiándolo a través del laberinto de secretos familiares y falsas apariencias. El corazón de Lucas latía con fuerza, una mezcla de miedo, de determinación y de un nuevo sentido de propósito. Ya no era un niño asustado, sino un buscador de la verdad. La voz de Mateo lo llevó hasta un viejo escritorio en el estudio de don Horacio, donde una caja de seguridad, escondida detrás de unos libros, contenía la prueba que buscaba. Al abrirla, Lucas encontró el testamento original, el documento que revelaba que la propiedad que don Horacio había heredado le pertenecía a Mateo, el hijo de su difunto hermano. El documento estaba lleno de polvo, un testamento que había permanecido en las sombras durante 40 años, un reflejo de la injusticia que había ocultado. Lucas se sintió abrumado, no por el miedo, sino por la profunda responsabilidad de tener en sus manos la verdad que liberaría al alma de Mateo. En ese momento comprendió que su don no era solo para escuchar el pasado, sino para corregirlo. Entendió que su audición extraordinaria era una herramienta para darle voz a los que no la tenían, para revelar lo que había sido silenciado, para restaurar la justicia donde la injusticia había reinado. La misión que doña María le había encomendado ya no era una obligación, sino una vocación, un destino que había abrazado con el corazón abierto. Con el testamento en sus manos, Lucas sintió que su alma se liberaba del peso de la carga que había llevado toda su vida. La noche antes de la confrontación, Lucas no pudo dormir. El testamento doblado y ajado quemaba en su bolsillo. La voz de Mateo ya no era un murmullo, sino un eco incesante en sus oídos. Le recordaba cada detalle de su vida truncada, cada esperanza que había sido robada, cada injusticia que había sido silenciada. El peso de esa verdad, de esa responsabilidad, era abrumador. Lucas se sentía como un funambulista, caminando sobre una cuerda floja entre el pasado y el presente, con el abismo de la duda y el miedo acechándolo. Doña María lo encontró en la mañana, sentado en el porche, con los ojos hinchados de la vigilia. La anciana no le dijo nada, simplemente le preparó un té de manzanilla, una infusión que calmaba el espíritu. Con el humeante tazón entre las manos, Lucas le confesó su miedo. Le dijo que no era valiente, que su voz se quebraría, que la gente no le creería. Doña María, con su sabiduría ancestral, le respondió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Le dijo que su voz era la de la verdad, y que la verdad, por más que se intente, siempre encuentra una forma de salir a la luz. El mediodía de ese domingo, la plaza principal de San Ignacio estaba atestada de gente. Don Horacio, con su atuendo impecable y su sonrisa de político, se dirigía a la comunidad. Hablaba de progreso, de tradición, de la importancia de mantener la reputación y la historia del pueblo.
Lucas, de pie en un rincón, con el corazón martilleando en su pecho, lo miraba. El eco de las voces del pasado se intensificaba, una sinfonía de lamentos que contrastaba con la pomposidad del discurso de Horacio. Lucas cerró los ojos y se concentró. Escuchó el crujido de las botas de Horacio, la fricción de su camisa de lino, el aire que salía de sus pulmones cuando hablaba. Todo se mezclaba con la voz de Mateo, que le susurraba el momento exacto de la traición, el lugar donde se había cometido el crimen. Lucas, con los puños apretados, sintió una oleada de furia y de determinación. Su miedo se disipó, reemplazado por la necesidad de justicia, por el deseo de liberar a Mateo de su prisión de silencio. No era una decisión fácil, pero era la única opción que tenía. De repente, Lucas caminó hacia el frente de la multitud, deteniéndose a unos metros de Horacio, que lo miraba con desdén. La plaza entera se quedó en silencio, con la gente preguntándose qué haría ese niño, ese ser inusual. Lucas, con la voz temblorosa pero firme, interrumpió a Horacio. Le dijo que había algo que la gente del pueblo necesitaba saber, una historia que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Horacio, con una sonrisa forzada, intentó callarlo, le pidió que regresara con sus padres, lo tildó de irrespetuoso y de niño loco. Pero Lucas no se inmutó. En ese momento, la voz de Mateo, clara y potente, resonó en la cabeza de Lucas, y con una voz que ya no era la suya, sino una mezcla de la suya y la del niño muerto, comenzó a narrar la historia de la traición de Horacio, de cómo había asesinado a su sobrino para quedarse con sus propiedades. Los ojos de la gente se abrieron de par en par, mientras el horror y la incredulidad se apoderaban de la plaza. Horacio, con el rostro pálido y sudoroso, negó todo. Dijo que el niño estaba delirando, que había sido engañado. La gente dudó. La reputación de Horacio era más fuerte que la voz de un niño. Fue entonces que Lucas sacó el testamento de su bolsillo, lo desdobló y lo mostró a todos. Con su voz, que ahora era una mezcla de la de Mateo, leía en voz alta los nombres, las fechas, las cláusulas que confirmaban su historia. El silencio se hizo más denso, más pesado que el de las palabras. La gente, que conocía bien a Horacio, sus intrigas y su avaricia, comenzó a murmurar. Las voces del pasado se unieron, se convirtieron en un coro que confirmaba las palabras de Lucas. Era como si el pueblo entero, por primera vez, estuviera escuchando los susurros que Lucas había estado escuchando toda su vida. El aire se llenó de una tensión palpable, de una verdad que ya no podía ser negada. La confrontación llegó a su clímax, cuando Lucas, con una convicción que nunca había sentido, miró a Horacio a los ojos y le dijo que no podía seguir huyendo de su pasado, que la verdad siempre lo alcanzaría. Horacio, con los ojos llenos de miedo y de ira, se dio cuenta de que no tenía salida. Los cimientos de su vida, construidos sobre una mentira, se derrumbaban ante los ojos de su comunidad. El control que ejercía sobre la gente, sobre la historia, se disolvía. Era una lucha de voluntades, una guerra entre la verdad y la mentira. La voz de Lucas, que había sido tan pequeña y tímida toda su vida, se elevó, convirtiéndose en el eco de todas las injusticias que habían sido silenciadas. La gente no veía a un niño, sino a un heraldo de la verdad, a un mensajero del pasado. La atmósfera se tornó eléctrica, con la gente observando, con el corazón latiendo al unísono, esperando el desenlace de esta batalla. Horacio, abrumado por el peso de sus pecados, comenzó a temblar. Las palabras de Lucas, cada una de ellas, eran como dardos de fuego que perforaban su armadura de arrogancia. Se dio cuenta de que su reputación, lo único que le importaba, se desvanecía ante sus ojos. El silencio que había impuesto, la mentira que había mantenido, se rompía. En ese momento, Lucas no solo estaba revelando una injusticia,
sino que estaba restaurando el orden moral del pueblo. Estaba devolviendo la voz a los que no la tenían, la justicia a los que habían sido olvidados. Horacio, con su vida desmoronándose ante la vista de todos, se arrodilló en el suelo con el rostro cubierto de lágrimas y de sudor. Lucas, al verlo tan roto, sintió una extraña mezcla de pena y de alivio. La lucha había terminado. El desenlace de la confrontación fue más que una simple revelación. Fue una catarsis colectiva. La gente, que había vivido en la sombra del miedo y del silencio, sintió una liberación, una necesidad de justicia. Varios se acercaron a Lucas, preguntándole si él había escuchado las voces de sus propios parientes desaparecidos, de sus secretos familiares. La voz de Mateo se disolvió en el aire, como si hubiera encontrado la paz. La misión de Lucas había sido cumplida. Ya no era un simple niño que escuchaba voces, sino un faro de la verdad, una figura que recordaba a la comunidad la importancia de la justicia, de la empatía. El viaje de Lucas, su lucha contra su propio miedo, lo había transformado de un ser asustado y aislado a un héroe, a un salvador de almas perdidas. La gente del pueblo, que antes lo había visto como un niño extraño, ahora lo miraba con reverencia, con gratitud. La lucha había sido ganada, y el pueblo de San Ignacio, con su pasado expuesto, tenía la oportunidad de reconstruirse sobre los cimientos de la verdad y la justicia. El testamento de Mateo, una vez un simple papel empolvado, se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que incluso las verdades más oscuras pueden salir a la luz. Lucas, con la ayuda de Doña María, había cambiado el destino de un pueblo, había curado una herida que había permanecido abierta durante 40 años. Se había convertido en un canal para la justicia, en un eco de los que no podían hablar. La historia de Mateo no era solo una historia de injusticia, sino una lección de que el pasado no puede ser olvidado, pero que puede ser sanado, si hay alguien con la valentía de escucharlo. Las semanas siguientes, Lucas se convirtió en la persona más buscada del pueblo. La gente se acercaba a su casa, no por curiosidad, sino por la necesidad de que él escuchara sus propios secretos familiares, sus injusticias silenciadas. Él, con la ayuda de Doña María, aceptó su papel, pero se aseguró de que cada historia que escuchara fuera tratada con la solemnidad que merecía. Ya no se sentía abrumado, sino en paz. Las voces, aunque aún presentes, ya no eran una carga, sino un llamado a la acción. Lucas había encontrado su lugar en el mundo, un lugar único, donde su extraña audición se había convertido en la llave para la justicia. La comunidad de San Ignacio, con su pasado expuesto, comenzó a sanar. Horacio, con su reputación hecha trizas, abandonó el pueblo, pero el testamento de Mateo sirvió para que su propiedad fuera devuelta a los descendientes de la familia. Lucas ya no era el niño solitario y asustadizo. Su rostro, que antes estaba lleno de la angustia de los secretos, ahora reflejaba la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Se le veía sonriendo, jugando con otros niños y escuchando las historias de la gente con una paciencia que no tenía. El peso de las voces del pasado se había convertido en un motor para el futuro. La gente del pueblo, que antes lo había marginado, ahora lo veía como un héroe, como el niño que había traído la verdad y la justicia a un lugar que se había olvidado de ambas. Su vida no había cambiado de forma drástica, pero su percepción de ella sí. Ya no era una víctima de su don, sino un protector, un guardián de la verdad. El último día en que Doña María y Lucas se vieron, la anciana, con la mirada de una mujer que sabe que su tiempo está terminando, le sonrió. Le dijo que había cumplido su destino, que había honrado a las almas silenciadas y, lo más importante, se había honrado a sí mismo. Aún hay tiempo para sanar lo que has destruido.
susurró la anciana, haciendo referencia a los temores y la autonegación que Lucas había sentido antes. El mundo vio tu caída. Ahora muestra tu redención. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, sí. Lucas entendió que las palabras de la anciana no eran solo para él, sino para cualquiera que se sintiera abrumado por sus propios errores, por su pasado. Se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para liberar a las almas del pasado, sino para liberarse a sí mismo. Con el tiempo, Lucas creció, y aunque su audición siguió siendo tan aguda como siempre, las voces del pasado se hicieron más suaves, más amigables, se habían convertido en sus aliadas, sus consejeras. Lucas se convirtió en un hombre sabio, un hombre de pocas palabras, pero de mucha acción. Las personas de San Ignacio lo buscaban para que los guiara, para que los ayudara a encontrar la verdad en sus propias vidas. Y Lucas, con su don, con su profunda empatía, lo hacía. Él se había convertido en el eco de la verdad en un mundo lleno de mentiras, en el faro de la justicia en un mar de injusticia. Su historia, la historia del niño que sabía escuchar secretos, se convirtió en una leyenda que recordaba a todos en el pueblo que la verdadera paz no se encuentra en el silencio, sino en la valentía de escuchar. El silencio puede esconder grandes verdades. Si esta historia te ha movido, imagina lo que las próximas pueden hacer. No dejes que el pasado se quede en el olvido. Suscríbete y activa la campana para escuchar las historias que el mundo necesita.